Saludos, hoy hablaremos sobre algunos aspectos de la tabla periódica. Hasta el 2016, la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, admitió oficialmente la existencia de 118 elementos, 92 encontrados en la naturaleza y 26 obtenidos en el laboratorio. Aunque muchos científicos y estudiosos colaboraron, el creador oficial de la tabla periódica fue el profesor Dmitri Mendeleev. Él trató de organizar los elementos químicos que existían en su época según su masa atómica, pero en la actualidad esos 118 elementos se ubican en orden creciente de número atómico. Recordemos que, según la estructura básica del átomo, los electrones que son negativos giran alrededor del núcleo, en el cual se encuentran los protones que son positivos y neutrones que no tienen carga. Como la materia es neutra, entonces se dice que un átomo tiene la misma cantidad de protones y electrones. Es decir, si un átomo neutro tiene 2 protones, también debe tener 2 electrones. De la misma manera, el número másico o masa atómica es la suma de los protones y los neutrones, y el número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo. Así que, aunque los elementos antes se establecían en orden ascendente de masa atómica, en la actualidad es en orden creciente de número atómico. La tabla periódica comienza con el hidrógeno, que tiene un protón, por lo tanto es número atómico 1. Sigue con el helio, que tiene 2 protones, por lo tanto número atómico 2. El litio 3 protones, que tiene número atómico 3, el berilio 4, etc. Así sucesivamente. La tabla periódica se organiza también en grupos o familias. Estos son las columnas verticales y nos indican el número de electrones que tiene ese átomo en el nivel más externo. Los elementos que se ubican en el mismo grupo presentan propiedades similares. Los grupos o familias se numeran del 1 al 18 o con números romanos del 1 al 8 y se dividen en subgrupos A y B. Los elementos de los grupos A se les conoce también como elementos representativos y los del grupo B se les conoce con el nombre de elementos de transición. Algunos reciben nombres especiales. El grupo 1 o 1A son los metales alcalinos. El grupo 2 o 2A son los alcalino-térreos. El grupo 13 o 3A es la familia del bromo o térreos. El grupo 14 o 4A es la familia del carbono. El grupo 15 o 5A del nitrógeno. Grupo 16 o 6A anfígenos o del oxígeno. Grupo 17 o 7A halógenos y grupo 18 u 8A gases nobles e inertes. Los que están aquí abajo también reciben el nombre de elementos tierras raras. Bueno, recordemos, los grupos son las columnas verticales. Ahora vamos a hablar de los periodos. Los periodos son las filas horizontales. Los periodos 6 y 7, que se incluyen también los tierras raras, son los elementos atómicos que van desde el 57 al 71. 57 a 71. Llamados los lantáneos porque comienzan con el lantano, que es el 57 hasta el 71. Luego los actinios se llaman así porque comienza con el actinio y termina con el 103. Es decir, normalmente la tabla periódica tendría que ser representada de esta manera. Aunque en este arreglo se describe mucho mejor la configuración electrónica de los elementos, resulta confusa y poco amigable. Por eso se extraen los elementos tierras raras para que resulte más fácil de observar la tabla periódica. Por último, vamos a hablar sobre las regiones, denominadas S, P, D y F, que corresponden al llenado de los orbitales correspondientes. Si la distribución electrónica de un elemento termina en S, este se ubica en la región S. Si termina en P, se ubica en la región P y así. Pero ese es tema para otro video. En general, el bloque S está constituido por los grupos 1 y 2
o 1A y 2A. El grupo P está constituido desde el grupo 13, la región P está constituida desde el grupo 13 o 3A hasta el 18 u 8A. En la región D son todos desde el 1B hasta el 8B. Y por último los lantánidos y actínidos que harían parte todos del grupo 3B.